Ahí estamos. Perfecto. A ver, muy buenas noches. Ya, a ver, ahorita comenzamos con fuerza. Listo. A ver. ¿Sí? Perfecto. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gino Carranza, soy psicólogo y como ya les he dicho, transmito en vivo los días martes a la 1 y los días jueves 7:45. El tema que estamos tratando es estrés, ansiedad y depresión navideños. Esta es la sexta emisión del live que estamos haciendo sobre este tema. Y hay varias cositas que ya tenemos que repasar. Como les había dicho, todos los lives quedan grabados en Facebook inmediatamente y después se van colgando en YouTube, si es que quieren consultar algunos. Este tema lo hemos estado revisando por toda la coyuntura, todo diciembre, y brevemente vamos a hacer un pequeño repaso con las soluciones del caso. Como ya les había dicho, este tema no está escrito en los manuales diagnósticos, ¿ok? Buenas noches. Hola, desde Honduras. Araceli, ¿cómo estás? Un gran abrazo a todos. Pueden escribir desde dónde se están conectando. Si quieren, van escribiendo también sus preguntas y hacia el final vamos contestando, ¿ok? A ver, señores, la tristeza navideña o fin de año es, como les digo, no está escrita en los manuales, pero es algo que se da normalmente. Y a las personas que están al otro lado del mundo se les va a juntar con el trastorno afectivo estacional. Suena un poquito complicado, pero se los explico en sencillo, como siempre les he dicho, con las disculpas del caso a todos mis colegas y los alumnos de psicología o profesionales de la salud. Siempre trato de explicarlo lo más sencillo posible para que todos podamos entender. Cuando nosotros comenzamos a entender cómo son estos procesos, comenzamos a superarlos, ¿ok? El trastorno afectivo estacional es sencillamente cuando pasan de una estación a otra. Y en el caso del otro lado del mundo, es que están entrando a invierno. Y allá los cambios estacionales son más fuertes que los que estamos más cerca al Ecuador. Para nosotros no hay tanta diferencia de clima, ¿ok? Entonces eso se le suma a la tristeza navideña, por decirlo así. ¿Y por qué se va dando la tristeza navideña o de fin de año? Donde hay muchas fiestas. Son las épocas en que muchas personas comienzan a hacer balances personales a veces de cómo les fue este año. Otras personas están lejos de sus familiares y comienzan a sentir esa nostalgia de no estar cerca de sus familiares. Otras personas han perdido familiares y aparte de eso se va a sumar el estrés, que yo lo he puesto como la primera palabra acá, ¿no? El estrés. ¿Cuál es el estrés? Ese estrés que puede ser laboral para las personas que a veces están en un colegio, por ejemplo, que tienen que preparar todas las actividades de fin de año. También se les puede juntar a las personas que trabajan en administración o contabilidad, ¿no? Que están preparando los cierres de año. También se les cruza a las personas que trabajan en recursos humanos porque tienen que hacer toda la campaña navideña, etcétera, etcétera. Entonces, coinciden muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, no es algo que tenga que ver necesariamente con la religión, pero sí con la época del año, ¿ok? Extremadura, un saludo desde Extremadura, perfecto, un gran abrazo también. Hola San Master, ¿cómo están? Perfecto. Tiffany, ay, siempre Tiffany me ve desde Ann Arbor, un abrazo también, un gran abrazo a todos. Entonces, como los síntomas se iban a presentar normalmente está, punto uno, cambios en el apetito, pero estos cambios en el apetito se van a dar no porque no comamos, sino porque vamos a comer desordenadamente o
también vamos a ingerir más de la cuenta, ¿ok? De los alimentos. Se preparan comidas especiales, panes especiales, etcétera. Acá en Perú, por ejemplo, tenemos el tema de los panetones, ¿no? Entonces, siempre se van a ir dando este tema con las comidas. Patrones del sueño alterado. También se van a dar los patrones de sueño alterado. ¿Por qué? Porque no vamos a poder dormir con normalidad por las diferentes actividades que les he mencionado. Hola Emilio, ¿cómo estás? Me olvidé de saludarte por tu cumpleaños. Un gran abrazo. A ver, también otra de las cosas que se puede llegar a dar es depresión, pero ya en un caso más marcado, que son personas que tienden a añorar a sus parientes, a las personas con las que no están cerca, que no están alternando, entonces tienden a deprimirse. Entonces, como causas comunes, ya les acabo de mencionar los síntomas, vamos a mencionar las causas comunes. Punto 1 es, a veces nos comprometemos demasiado. ¿Y a qué nos comprometemos? A demasiadas actividades. Entonces nos estresamos porque a veces no podemos cumplir con todas estas actividades. Punto 2, con las actividades algunas veces se viene también el estrés financiero, porque tratamos de comprometernos con otras personas y además a veces nos comprometemos económicamente, algunas veces a dar regalos, etcétera, etcétera, pero que escapan de nuestras posibilidades. Entonces, como en la primera transmisión que hice es cuánto estamos dispuestos a endeudarnos para tener una foto bonita en redes sociales. Brígida Rodríguez, voy a anotar tu pregunta, la respondo hacia el final, no te preocupes. Ok. Ok. A ver, pueden hacer sus preguntas, yo las voy copiando. Ok, ya está la pregunta de Brigitte. A ver, otra de las cosas, expectativas poco realistas. Hola Carolina, ¿cómo estás? Un gran abrazo. Expectativas poco realistas para Navidad. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el comprometer nuestros tiempos, comprometernos económicamente también. ¿Ok? Otra de las cosas, vamos a romper con los buenos hábitos, porque nos desordenamos en las comidas, nos desordenamos en los horarios y también algunas veces brindamos más de la cuenta. Entonces hay que tener todo eso en cuenta, mucho cuidado. Nuestra rutina desaparece porque siempre hay diferentes actividades. Entonces, otra de las cosas, otra de las causas comunes a veces es estar lejos, como les digo, de los amigos, de los familiares. En el otro lado del mundo, el trastorno afectivo estacional, que comparte muchos síntomas con esto, y el sentirse aislado o solo. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles vendrían a ser todas las soluciones? Las soluciones para todo esto es paso a paso, vamos a irlas mencionando. Punto 1, controlar o minimizar el consumo de alcohol, porque a veces vamos a salirnos. Está bien, el alcohol en un primer momento te puede alegrar, pero después te va a deprimir. Y si a eso sumas todos los otros antecedentes, vamos a profundizar este estado. ¿Ok? Pueden ir escribiendo sus preguntas. Por favor, no se olviden de los likes y de compartir la transmisión con todas las otras personas que puedan. Y si es que se han perdido alguno de los live, ya saben que los encuentran o en YouTube o en Facebook inmediatamente terminada la transmisión. En segundo lugar, el primero es controlar el consumo de alcohol. En segundo lugar, es tratar de rodearnos de personas. Si es que
nos sentimos solos o estamos extrañando, no hay que darle esa oportunidad a la ansiedad. Entonces, perdón, a la depresión. Entonces hay que rodearnos de personas. Y mucho cuidado. Esto, como yo siempre divido todos los problemas o todas las situaciones en tres: biológico, psicológico y social. En este caso, estar rodeados de personas implica la parte social, pero también yo incluyo dentro de la parte social los ambientes que me rodean. ¿Cómo están mis ambientes? ¿Están ordenados? ¿Están bien iluminados? ¿Están bien ventilados? ¿O son ambientes oscuros, donde no circula mucho el aire, donde puedo tender a deprimirme? Entonces hay que ayudarnos de todas formas. ¿Ok? Punto 3, punto importantísimo también. Hay que hacer actividad física o ejercicio. Y esto para ayudarnos, para, entre comillas, nivelar un poquito. Cuando uno hace actividad física, todo tu cuerpo comienza a funcionar de mejor forma. ¿Ok? Respiras mejor, mejora tu circulación, mejora tu digestión, etc. Entonces, el ejercicio es importante. Voy a reducirlo un poquito. Vamos a bajarle un nivel al ejercicio. Actividad física. Si vas a la oficina o vives en un edificio, no te voy a decir que subas y bajes las escaleras. Súbelas en el ascensor y bajas caminando. Pero haz alguna actividad física. Sal a caminar, etcétera, etcétera. Ahora, si puedes hacer un poco más de ejercicio, enhorabuena, mucho mejor. Otra de las cosas, el cuarto punto es: tómate un tiempo para ti. Y acá tiene que ver mucho con nuestra cultura. A veces nos sentimos culpables. ¿De qué? De descansar. Nos sentimos culpables de dormir, de descansar o de desconectarnos. Y esto sencillamente nos va a afectar. Vamos a sentirnos culpables. Pero hay que tener en cuenta una cosa: cuando nosotros estamos en una actividad por mucho tiempo, tendemos a habituarnos, nos caemos en la monotonía, y esto ¿qué va a pasar? Va a hacer que comencemos a rendir menos de lo habitual. Entonces, el desconectarnos nos ayuda. Y ojo, no les estoy diciendo que se desconecten 4 o 5 horas de sus actividades. Algunas veces sí, programa tu sueño para que puedas descansar correctamente. Pero también haz un alto, 10, 15 minutos, desconéctate. Después de trabajar 1 o 2 horas o hora y media, te desconectas 10 minutos. Te paras, vas a los servicios, sales un ratito, regresas y te sientas de nuevo. Ahora, si puedes, esto lo voy a juntar con el último punto, que es técnicas para disminuir el estrés. Lo vamos a hacer. Vamos a aplicar 2 sencillas técnicas. Bueno, que en realidad no eran tan sencillas, pero yo las he simplificado para los que les pueda servir. Como les digo, punto 1, respirar. Cuando tú respiras, tu cuerpo se calma. Cuando tu cuerpo se calma, tu mente también se va a calmar. ¿Y por qué? ¿Porque somos esotéricos, somos magos? No, esto obedece a algo muy sencillo. Acuérdate, ansiedad y estrés son malas interpretaciones de nuestro cerebro. Él piensa que va a ser atacado físicamente. Entonces se pone a la defensiva. Y estar a la defensiva 1 hora, 2 horas, una semana, comienza a fatigarte. Comienzas, cuando estás en estado de alerta, vas a segregar algunas hormonas para enfrentar ese estado de alerta. Les vuelvo a repetir, no menciono nombres ni de hormonas ni de medicinas, ¿ok? Esto para simplificarlo. El hecho de que tú segregues algunas hormonas va a evitar que segregues otras. Es como cuando tú vas a dormir, por ejemplo, y estás viendo la luz del celular, tu cerebro se confunde y él ve luz. Entonces, ¿por qué va a dormir? Entonces, parte del cuerpo no descansa.
Es por eso que se dice que hay que desconectarnos una media hora o una hora, lo ideal serían 2 horas antes, pero allá los que pueden. Los que no pueden, hagan su mejor esfuerzo. Y también en algún momento vamos a hablar de la adicción también que nos generan los móviles. No te sientas culpable por no poder dejar el celular. Hay millones de dólares y cientos de ingenieros trabajando ¿para qué? Para que tú puedas seguir con el scroll y no te despegues. El negocio es que tú te quedes más tiempo pegado a la pantalla. ¿Y qué pasa? Lo consiguen. Entonces tenemos que estar alertas y poder suspender esta actividad. Los que somos adultos tenemos un poco más de manejo. Los chicos hay que cuidarlos. ¿Ok? Entonces, hay que tomarnos un tiempo y si puedes hacer los 2 ejercicios que te he dicho, hay que hacerlos. ¿Y en qué consistían? Punto 1, respirar. Ya te expliqué por qué tienes que respirar. Tu cerebro interpreta que vas a ser atacado, entonces se pone a la defensiva. ¿Ok? Y inmediatamente tu cuerpo se comienza a preparar para un ataque, a un ataque físico. Entonces te comienzan a sudar las manos, tu pulso se va a acelerar, tu corazón late más rápido, comienzas a respirar más rápido, y es más, a algunos hasta las pupilas se le dilatan y se pone en funcionamiento toda la maquinaria que nos prepara para pelear o escaparnos. ¿Ok? ¿Qué pasa? Si tu cerebro interpreta que hay peligro, le va a preguntar, entre comillas, al corazón y a los pulmones. Y como ellos están alterados, dice, eso va a reforzar la teoría. Entonces dice, sí, vamos a ser atacados, ¿no? Y entras en un círculo vicioso. Cuando tú respiras, tus pulmones, tu corazón se calman. Y cuando viene la pregunta del cerebro, dice, espérate, no estamos agitados, algo no está pasando, no estamos en peligro. Entonces nos calmamos. Hagan la prueba, este ejercicio es súper sencillo. Inspiras durante 5, expiras durante 10. No te compliques. Sé que hay otros ejercicios de respiración diafragmática, relajación autógena de Schultz, lo que tú quieras. Me interesa lo más sencillo para que todos los que puedan ver esto lo puedan hacer. Inspiramos durante 5. Listo. Expiro durante 10. Y repito el proceso unas 15 veces. Cada vez más lento. Nada más. Eso va a hacer que tu cuerpo se calme. Automáticamente tu cerebro también se comienza a calmar. Se va a confundir al principio y se va a calmar. Podría darse el caso que te hiperventiles. ¿Qué quiere decir? Que estás respirando muy rápido, entonces te vas a marear un poco. Evítalo, ¿ok? Y en segundo lugar, para relajarnos y para disminuir el estrés, estoy respirando, pero también, bueno, los que hacen relajación y todo esto dicen, pon tu mente en blanco. Para mí, súper complicado. No sé si para ustedes, pero en caso no puedas poner tu mente en blanco, vamos a recurrir a no poner la mente en blanco. Vamos a concentrarnos en algo. Y vamos a contar de 20 hacia atrás, a 1. ¿Ok? De 20 a 1. Vamos a retroceder. Pero contar 20, 19, 18, 17, 16 no es complicado. ¿Ok? ¿Y esto qué va a hacer? Es muy sencillo. Entonces ponte un número grande que concentre tu atención. Por ejemplo, tu año de nacimiento. Pero yo puedo pensar 1974. Cierro mis ojos y me los imagino. 1974, 1973, 1972 y comienzo a retroceder. Como ya aumenté la complejidad del ejercicio, entonces me voy a concentrar en ese número y me voy a desconectar del resto. Lo hago y en vez de dejar la mente en blanco, me concentro en algo, pero me desconecto del resto. Si estás contando y algo te interrumpe, ¿no? Algo interrumpe, no te molestes. Sencillamente, mentalmente, apártalo y sigue.
y sigue. Sigues contando. Por ejemplo, si te has quedado, comencé en 1974 y retrocedo hasta 1968 y se me cruza algo por la mente, me río, lo desalojo, lo invito a desalojarse y sigo con 1967, 66, 65, 64, pero completo el número, ¿no? 1964, 1963, etcétera. Esto va a hacer que yo me comience a concentrar en algo que está fuera de lo que normalmente me preocupa. Estas dos actividades, o sea, respirar va a calmar tu cuerpo y contar va a desconectar tu mente, te va a ayudar. Tienes que hacer la prueba. Si ustedes gustan, mientras escuchan la transmisión, no cuenten, pero al menos respiren durante 5 y botan durante 10, unas 15 veces. Y van a comenzar a darse cuenta que las cosas cambian. ¿Ok? Ok, este es el en vivo. Perfecto. Otra de las cosas, o sea, tómate tu tiempo, unos 10 minutos, te relajas y todo tranquilo. Después, establece metas realistas, como te decía, para no comprometer ni tus tiempos ni la parte económica. El estrés financiero hay que evitarlo, ¿ya? Hay que organizarse. En el caso de las parejas jóvenes, generalmente, algunas veces van a pasar la Navidad a la casa de una suegra y la otra Navidad en la casa de la otra. Pero ahí a veces hay algunos problemas, deben de ponerse de acuerdo antes de que tengan este tipo de problemas, porque a veces una suegrita o un suegrito ya le tocó el año pasado, pero se encapricha que este año también y vas a generar un conflicto. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. ¿Ok? Perfecto. A ver, esto ocurre de dos formas también. Se va a juntar con el trastorno afectivo estacional, que es donde normalmente ocurren, donde hay mayor variación en temperaturas, pero como características, o sea, se van a dar pues problemas para dormir, se van a dar falta de apetito, uno tiende a deprimirse porque comienza a alternar con menos personas. Hola Vale, ¿cómo estás? Vale Rodríguez. Creo que desde Argentina se conecta como siempre. Un abrazo. Entonces hay que tener cuidado. Otra de las cosas que les quería hablar también, ya a manera de repaso, era un poquito lo que hemos estado conversando desde noviembre, emociones, sentimientos y los síntomas que hay en común de la ansiedad y la depresión. Ojo con esto. Pero antes de comentarles esto, voy a responderle la pregunta de Brigitte. Brigitte me dijo, ¿por qué me pongo nerviosa cuando voy a dar un examen y al final lo doy mal? Hola Araceli, ¿qué tal? Buenas tardes. Por acá es de noche. Un gran abrazo. Pon desde dónde estás escribiendo. Un gran abrazo. A ver, dentro de la ansiedad está el miedo. El miedo, un miedo intenso te va a generar la ansiedad. ¿Ok? Yo la divido normalmente en 4 tipos de ansiedad, por decirlo así. El trastorno de pánico, que era muy marcado y es un reflejo físico del miedo que he soportado mucho tiempo. Entonces voy a tener una manifestación física grave. Se me va a acelerar el corazón, me va a faltar el oxígeno, a lo mejor me desvanezco, voy a pensar que me está dando un infarto y la gente que está alrededor también. Me van a llevar a una clínica y se van a dar cuenta que no estaba pasando eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sencillamente me van a decir, usted no tiene nada, eso está en su cabeza. Lo hemos tratado varias veces, lo hemos conversado. Segundo problema, el TAG, el trastorno por ansiedad generalizada. ¿Y qué quiere decir esto? No llega a ser tan intenso, no llega a ser tan intenso, pero no me deja tranquilo. Afecta normalmente mis actividades cotidianas, se me acelera a veces un poco el corazón,
a veces no puedo pensar con claridad, tengo trastornos del sueño, etcétera, etcétera, y me ven un poquito apuradito, siempre el alteradito. Ajá, hola Tiffany, ¿cómo estás? Desde Ann Arbor. Un gran abrazo también para ti. Muchas gracias por seguirnos. No se olviden, den like y compartan la transmisión a todas las personas para que se puedan colgar también y verlas. Ya saben, si es que este, están en diferido, pueden verlas en Facebook y en YouTube. Ahí en mi canal, ya saben, psicólogo Gino Carranza, ahí me ubican. Y en las plataformas de Instagram, TikTok y Facebook van a encontrar un link para las personas que consideren que o quieran una entrevista gratuita de 20 minutos. Llenan un pequeño formulario de 4 preguntas: edad, ocupación y seudónimo, y creo que el número de teléfono, y ahí les aparece inmediatamente un calendario para que separen su consulta breve gratuita. Les estaba comentando, contestándole a Brigitte, le estaba explicando un poquito más lo que es ansiedad, los trastornos, el ataque pánico. De ahí después teníamos el TAG o ansiedad generalizada. Después teníamos la ansiedad social, o es ese miedito que comenzamos a tener y ya no queremos salir, nos complicamos cuando comenzamos a alternar, no nos gusta ir a sitios nuevos, y algunas veces se va a amarrar con un trastorno de pánico. Si he tenido un ataque de pánico haciendo la cola en un centro comercial, entonces voy a evitar hacer colas. Pero después voy a evitar ir a los centros comerciales. De ahí voy a evitar a cualquier sitio donde haya colas. Entonces me comienza a ganar. Entonces eso es el trastorno social, podría llegar a desencadenar en una agorafobia o el miedo a salir a la calle, etcétera, etcétera. Y por último, el trastorno que es el obsesivo compulsivo, que son las personas que tratan de controlar todo, cosa que es imposible, pero ellos automáticamente tratan de controlar todo esto. Se van a complicar. Todo tiene un tratamiento. Ahora, a todo esto hay un tipo de ansiedad también que se llama ansiedad anticipatoria. ¿Y por qué da esto? Yo voy a tener miedo, que voy a tener miedo. ¿Ok? Entonces, en el caso de Brigitte, ella sabe que hay un examen. Entonces ella se comienza a poner nerviosa porque tiene un examen. Entonces, no sabe si va a aprobar o no. Como siempre les he dicho, ante una situación complicada, lo primero que debemos de hacer es ponernos en el peor escenario. Ejemplo, Brigitte podría salir jalada en su examen. ¿Ya? Entonces, Brigitte agarra y eso sería lo peor que podría pasar y comienza a tener soluciones. ¿Qué pasa si salgo jalada en este examen? Voy a pedir un trabajo extra, etcétera, etcétera. Listo, armó su plan de contingencia. En segundo lugar, se pone a estudiar. En tercer lugar, espera aprobar y que pase lo mejor. ¿Cuántas veces te debe haber pasado, Brigitte, que sabías más que tus compañeras, fuiste al examen y resulta que ellas salieron mejor porque tú te bloqueaste y no diste bien el examen? Entonces, ese bloqueo mental también. Pero ya te pasó una vez, estudiaste y saliste mal en el examen, entonces comienza a funcionar la ansiedad anticipatoria, que es: voy a tener miedo porque voy a tener miedo a dar el examen. Entonces, días antes comienzas con todo esto. ¿Cómo paramos nuestros miedos? No hay que sentirnos culpables por tener miedo, por si acaso. Súper importante. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay que sentirnos culpables? Porque si estamos acá es precisamente porque tuvimos miedo. Cuando nosotros éramos, bueno, nuestros antepasados escuchaban un ruido en la jungla, corrían, se escondían y se ponían a buen recaudo.
como lo hacen algunos animalitos, pero ahora resulta que, por ejemplo, hay pajaritos que ya están acostumbrados, entonces tú caminas y ellos dan 2 pasos al costado para que tú camines y no vuelan, pero los que no están acostumbrados desaparecen inmediatamente. Entonces, ese miedo que nosotros teníamos nos ayudó a sobrevivir como especie. Y los que no tenían miedo, bueno, los que no tenían miedo fueron en algún momento el almuerzo de alguna fiera porque no corrieron a tiempo. Entonces, el tener miedo es una respuesta natural. Yo espero que algo pase, pero espero que pase mal. Entonces, eso es miedo, es que yo espero que algo salga mal en automático. Acá, ¿cómo funcionamos? Tenemos que pensar en positivo. Como te digo, punto 1, imagínate qué es lo peor que te puede pasar. Punto 2, tomas tus precauciones, todas tus previsiones para que eso no pase, o en el caso de que si pasara ya sabes qué hacer. Punto 3, comienzas a trabajar y comienzas a pensar en positivo. Ojo, punto muy importante, principio de realidad. Así como existe la paranoia, que son esas personas que piensan que todo el mundo les va a hacer daño, aunque ahora todos andamos un poquito así por el tema de la delincuencia, etcétera, etcétera, salimos con cuidado, cuando vamos a cruzar la pista, etcétera, tenemos cuidado. Pero en el caso de que esto se comience a exagerar, se comienza a separar, se exagera el rasgo, ya estas personas, por ejemplo, están viendo una serie de televisión y piensan que lo que hablan en la serie están confabulando contra él. Entonces ya la cosa se comienza a salir de la realidad. Eso es la paranoia. ¿Pero por qué les explico qué es la paranoia? Porque ahora también existe lo que se llama la pronoia, y es el esperar que las cosas salgan irrealistamente bien, ¿no? Es como que yo esté en un edificio, agarro, estoy en un piso 9 y digo, salto por la ventana y no me va a pasar nada porque justo en ese momento va a pasar un camión con muchos colchones. Entonces ya salgo de la realidad. Entonces, principio de realidad, importantísimo. ¿Ok? En este caso, Brigitte lo que tiene que hacer es, si ya estudió, ya tomó todas sus precauciones, esperar a probar. Si yo espero y comienzo a funcionar con miedo, el miedo le dice a mi cuerpo que va a ser atacado físicamente y mi cuerpo se comienza a defender. Comienzo a respirar más rápido, mi caja torácica, mis músculos se ponen duros para proteger mis órganos internos, comienzo a sudar, a veces hasta me pongo pálido, la digestión a veces se me interrumpe. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de sangre se va a dirigir hacia los brazos, las manos y las piernas. ¿Por qué? Porque teníamos que esto está preparado para poder pelear o escaparnos. ¿Ok? Entonces todo esto nosotros. Entonces, lo que tenemos que hacer, súper sencillo, me preparo para el peor escenario y comienzo a trabajar. Una vez que ya tengo cubierto el peor escenario, comienzo a esperar lo mejor de las cosas. Entonces, Brigitte, eso es lo que pasa. Aparte de que puedes tener esta ansiedad anticipatoria que es muy natural, también comienzas a bloquearte, te autosaboteas, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esto. Bueno, ahora les quería hablar brevemente ya para hacerles el repaso, ¿no?, de lo que eran las emociones y lo que eran los sentimientos. Las emociones, como yo les había dicho, son prácticamente reacciones inconscientes que uno va a tener. Y estas, por mencionarles algunas, son miedo, tristeza, asco, ira, sorpresa y alegría. ¿Ok? Estas van a ser muy intensas en un primer momento, no las podemos ocultar, se van a notar, pero así como aparecen muy intensas y muy bruscas, tienden a desaparecer también. ¿Ok? Y van a surgir como respuesta a estímulos externos. Ya, no se olviden de los likes y de compartir, por favor, la transmisión. Ahora, ¿qué son los sentimientos? Bueno, los sentimientos ya pasan a ser algo un poquito más elaborado, ¿ya? Y se van a caracterizar porque ya son de larga duración.
pero no van a ser tan intensos. Y su origen no va a ser bioquímico como una respuesta a un estímulo externo, sino va a ser algo más cognitivo. Y como siempre pongo el ejemplo, imagínense que este lapicero yo se lo he visto años a un profesor mío que me trataba muy bien. Entonces el solo hecho de ver este lapicero a alguien, digo, asumo inconscientemente, esta debe ser una buena persona. Entonces comienzo a mezclar mi emoción con mi vivencia. Eso es un sentimiento. Ahora, ¿qué pasaría si este mismo lapicero yo se lo he visto a alguien que me ha tratado mal durante años? Y por A o B aparece una persona con este mismo lapicero. Entonces yo comienzo a asociar esa emoción del conocer a una persona por primera vez con mi vivencia y voy a tener otros sentimientos. Por ejemplo, voy a mencionar algunos sentimientos: celos, ¿no? Preocupación, temor, frustración, esperanza, tranquilidad, felicidad. Entonces se va a mezclar la emoción con el sentimiento. Perdón, la emoción con mi vivencia van a ser un sentimiento. ¿Ok? Eso para tenerlo en cuenta y para aprender a identificarlos. El otro tema que iba a tratar o que voy a tratar ahorita es los síntomas comunes. Y acá hay que tener mucho cuidado porque para eso he hecho este live y lo repito varias veces. Tanto la ansiedad como la depresión comparten algunos síntomas, pero el hecho de que yo tenga un síntoma no quiere decir que padezca de tal o cual cosa. Eso lo tiene que determinar un profesional de la salud. ¿Ok? Cuando alguien me dice soñar con tal cosa, no lo sé, yo no puedo generalizar, tengo que conocer a la persona, tendría que entrevistarla para ver qué soñó. Y, ojo, no es una interpretación de sueños, ¿ok? Es ver qué es lo que lo estaba molestando, etcétera, etcétera, ¿no? O por qué soñó tal cosa. Ambos van a compartir, por ejemplo, irritabilidad. Ambas personas, tanto el ansioso como el depresivo, van a ser personas irritables por causas muy diferentes. ¿Ok? El ansioso normalmente anda preocupado, tiene miedo y tiene excesiva preocupación. Entonces, como estás preocupado, vas a estar irritable. Por otro lado, el que anda deprimido, él tiene altibajos emocionales y no quiere relacionarse con la gente, no quiere alternar, no quiere conversar, entonces también se va a poner irritable, se va a mostrar irritable. Como un mismo síntoma tiene diferente origen, va a determinar muchas cosas. Otro, falta de concentración. Por lo mismo que les he dicho, el ansioso anda agitado, tiene miedo, está preocupado, entonces no se puede concentrar bien. Mientras que, por otro lado, el depresivo tiene sus altibajos emocionales, pero también va a perder interés, va a predominar en él un sentimiento no de inquietud, sino de tristeza y va a tener poca energía. Entonces se le va a hacer complicado también relacionarse. Entonces va a estar poco concentrado. Otro que es, ojo, mucho cuidado con esto, son los pensamientos intrusivos. He hablado varias veces de los pensamientos intrusivos, pero hay que tener cuidado. Los pensamientos intrusivos se van a caracterizar porque son pensamientos que se van a manifestar a través de ideas o de imágenes, donde implica que yo puedo hacerme daño o yo le puedo hacer daño a las personas que quiero. Son muy molestos, ¿ok? Entonces, si te comienzas a dar cuenta de algo así, hay que tratarlo. Tienes que verlo, de todas maneras. Otra de las cosas, culpa. ¿Y qué es la culpa?
La culpa es sentir responsabilidad de algo que ya ocurrió en el pasado y ya no lo puedes arreglar. Ejemplo, este ocurrió hace muchos años ya el atentado de las Torres Gemelas. Por más que yo haga, por más que yo me preocupe, esas torres no se van a reconstruir. ¿Ok? En todo caso yo tendría que ver qué hago para reparar eso. Puedo armar, por ejemplo, campañas para las personas que viven en edificios altos, enseñarles cómo evacuar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, otra de las cosas que también puede pasar es sentir esa culpa, esa responsabilidad por cosas que hice o que no hice, tanto en la depresión como en la ansiedad. Pero en la depresión va a ser más marcado, ¿ok? Otro de los problemas, voy a tener cambios en el patrón de sueño. Ojo, no estoy diciendo o que voy a dormir poco o que voy a dormir mucho. Para ambos hay cambios, se va a alterar el patrón de sueño, nada más. En el caso del ansioso va a tener problemas para dormir y si duerme va a tener problemas para descansar o su sueño va a ser interrumpido. ¿Ok? Se va a despertar, se le hace difícil conciliar el sueño, al día siguiente sigue cansado porque en él va a predominar esta inquietud, va a estar acelerado, siempre va a estar preocupado. En el caso del depresivo, él va a dormir mucho, porque tiene poca energía, porque tiene tristeza, entonces él va a tender a tener sueños más prolongados, pero aún así no va a descansar. Hay que tener cuidado con ambas cosas, ¿ok? Eso es importante. O sea, el síntoma en realidad no me va a indicar que yo sufra de algo, sino tengo que averiguar, tengo que consultar con un profesional de la salud para saber exactamente qué es lo que me está pasando. Entonces, retomando todo el tema, época navideña me va a dar algo parecido. En primer lugar, me voy a estresar. En primer lugar. ¿Ok? Segundo lugar, esto va a ser un poco más intenso. ¿Y qué va a pasar? Me voy a poner ansioso. Y algunas personas van a tender a deprimirse. ¿Y esto por qué? Porque la Navidad es triste. No, no tiene mucho que ver con la Navidad. Tiene que ver con el fin de año, con el que muchas personas comienzan a evaluar cómo le ha ido en este año, comienzan a hacer sus balances personales de fin de año. Otras personas van a extrañar a algunos parientes, ¿no? Otras personas van a evocar seres queridos que ya no están. Otras personas van a tener estrés financiero por tratar de cumplir con las expectativas, ¿ok? No. A ver, Brian me hace, no sé si una pregunta o una afirmación. A ver, Brian me dice, ¿cómo aceptar que yo puedo cambiar las acciones de las demás personas? Ojo, en este mundo hay dos posiciones. O eres víctima, y eso quiere decir que el control y la responsabilidad de tu felicidad depende de otros factores, o estás en control, que es cuando tú asumes el control y la responsabilidad de tus actos. Entonces, en primer lugar, lo más adecuado sería que tú te preocupes por cambiar tu percepción. Ocúpate de ti, no de los demás. Olvídate del yo voy a ser feliz cuando pase tal cosa. Yo voy a ser feliz cuando me aumenten el sueldo. Yo voy a ser feliz cuando me compre tal carro. Yo voy a ser feliz cuando tal persona me haga caso. No funciona así. Estoy dando la responsabilidad de mi felicidad a otras personas. Tienes que aceptar que no,
exactamente, no puedes cambiar a otras personas. Lo que puedes cambiar es tu punto de vista frente a eso. Y estar dispuesto también a andar un poco ligero de equipaje. ¿A qué me refiero? Hay personas que no nos suman, ¿ok? Hay personas, hay amistades que no nos suman y bueno, mientras no resten está bien. Pero si las personas más cercanas a nosotros no nos suman, hay que despedirnos, ¿no? Ok, entonces, asume el control, cambia. Como conversaba ayer con un paciente, le decía, o ves el problema o ves el reto, ¿entiendes? Un examen, en el caso de Brigitte, que está por ahí, puede ser un problema. Uy, voy a tener un examen, ahora tengo que estudiar y lo veo complicadísimo. O puede ser un reto. Uy, hay un examen, ¿cómo hago para superar ese examen? Y me comienzo a organizar. Ya saben que las cosas no se van a solucionar solas. Eso ocurre en las películas, pero no ocurre normalmente en la vida real. Ok, entonces hay que asumir un poco el control. Vale, Rodríguez, te jalo las orejitas. Yo había dejado el tratamiento y fue un error, ya te diste cuenta. Entonces no debes de dejar el tratamiento. No te has visto conmigo, pero recurre a tu profesional de la salud. Ojo, hay cosas que tiene necesariamente que verlas un profesional de la salud. Poner nuestra salud mental en manos de cualquiera, o sea, por más buenas intenciones que tengan, hay que tener cuidado, ¿ok? Entonces son cosas importantes. Retomando el tema de la tristeza navideña, ya les había dicho que es por muchos factores. Ya. A ver, ahorita te contesto, pero la tristeza navideña iba a estar influida por cambios en el apetito, patrones de sueños alterados. Algunas personas iban a generar una depresión por tristeza, etcétera, etcétera. La gran mayoría va a generar una ansiedad, ¿no? Y como les decía, punto uno, no hay que comprometerse demasiado. Punto dos, económicamente también hay que cuidarnos, no hay que estresarnos financieramente por, como digo, la foto perfecta en una red social. Nadie va a poner una foto en su peor momento, salvo que quiera llamar la atención o buscar ayuda así, ¿no? Hay que ponernos expectativas realistas para la temporada navideña. Vamos a andar un poquito más cansados, vamos a estar un poco más estresados también. Nuestras rutinas a veces se van a ver alteradas. El hecho de estar lejos de nuestros amigos, nuestros familiares a veces nos van a poner tristes. Las personas que viven al otro lado del mundo o más hacia los polos van a tener el trastorno afectivo estacional, que es el cambio de clima más marcado, ¿no? El sentirnos aislados y solos. Ok, y las recomendaciones eran minimizar el consumo de alcohol, estar rodeado de personas, arreglar nuestros ambientes donde paramos, ¿ok? Sí, hacer actividad física. Eso es lo que yo estoy poniendo ahora, hacer actividad física, pero si pueden hacer ejercicio, mucho mejor. Tomarnos un tiempo para nosotros, desconectarnos, 10, 15 minutos, no se sientan culpables por eso. Eso los va a hacer retornar con mayor eficacia a sus actividades y para esto les recomendé el ejercicio de respiración y el ejercicio de conteo para distraer nuestra mente si es que no puedes dejarla en blanco. Ok, ahora me pregunta acá una persona, me dice, doctor, ¿qué puedo hacer para recuperar la confianza en mí? A veces quiero desaparecer. Esto quiere decir que a veces, o esto no sé de cuánto tiempo viene, y como les decía, no hay fórmula mágica en esto.
hay que hacer una pequeña entrevista. Busca en el perfil de cada red social, ahí puedes agendar una pequeña entrevista conmigo de 20 minutos y podemos conversar el tema. Pero esto tiene más que ver con nuestra autoestima. Entonces, tú me vas a decir, ¿qué puedo hacer para recuperar la confianza en mí? Date cuenta de una cosa, remítete a los hechos, lo que ya has logrado hasta ahora. Agarra una hojita, un lápiz, un papel y ponte a escribir lo que ya has conseguido hasta ahora, ¿no? Eso le va a poner un poco de realidad y va a aterrizar nuestros pensamientos que generalmente están orientados hacia el temor, ¿no? Hacia el miedo. No me atrevo a tal cosa, no quiero hacer tal cosa. Entonces, cuando tú ya le pones realidad al asunto, las cosas cambian. Y por otro lado, también cuando nos vamos al pasado, recordamos cosas malas que nos hacen sentir culpables. Normalmente recordamos las cosas malas para no volver a repetirlas. Pero ya esto también se salió de contexto. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas. Ahora, Vale me dice, la fatiga es fatal también. Así es, la fatiga te va a complicar mucho, te va a cansar y ya te expliqué precisamente por qué uno se cansa tanto cuando está ansioso. Y esto va para todos nuevamente. Uno siente que va a ser atacado físicamente, entonces el cuerpo se pone en estado de alerta. Si el peligro es real y la amenaza es física, va a ser útil porque yo puedo correr o puedo luchar. Pero si no, voy a estar duro, estresado, alerta mucho tiempo, horas, días, meses, y eso me va a llegar a cansar. ¿Ok? Ok. Así es. Como te digo, busca una consulta gratuita conmigo, esas de 20 minutos, y podemos conversar tu tema y ver cómo lo puedes enfocar mejor. ¿Ya? Tampoco es bueno si es que ella me comenta que le han hecho mucho daño y no quiere saber nada de nadie. Tienes que ver también eso hace cuánto tiempo pasó y evaluar también si tú sientes que te han hecho daño. eh, Cómo evitar que eso te vuelva a pasar, tomar tus precauciones. Como les digo a las personas que son un poquito ansiosas, ponerte en el peor escenario, tomar tus precauciones y evitar que eso vuelva a pasar. ¿Ok? A ver, señores, eh, creo que la próxima semana ya se me complica un poquito con los live. Voy a tratar de sacarlos sí o sí. Preparen sus preguntas. Eh, Nos estamos viendo en la medida de lo posible el martes y el próximo jueves, que creo que es 22 ya. Los lives, estos dos lives de esta semana los voy a colgar. Ya saben que en todos los perfiles van a encontrar un link para poder agendar una consulta gratuita. Los lives los hago los días martes, 1 de la tarde, que para muchos es hora de refrigerio, y para los que me ven del otro lado del mundo es como las 7, 8 de la noche. Y los días jueves sí somos un poquito más para este lado del mundo, un cuarto para las 8 hasta las 8:30 más o menos. ¿Ok? Entonces, señores, desde ya les voy deseando unas felices fiestas, pásenla lo mejor posible, consulten, como les digo, en YouTube ya están los lives anteriores de este tema que es la tristeza navideña. Les pido, véanlos, a veces uno agarra ideitas que te van a ser útiles y sus preguntas también nos ayudan. Ya voy a comenzar a traer las preguntas también que me hacen en otras redes y en interno para poder comentarlas. ¿Ya? Como saben, siempre tratamos temas de ansiedad y cómo manejarlas. Un gran abrazo a todos, que pasen unas felices... A ver, Brian, para la cita. Ok, Brian, en cada perfil, tú estás en TikTok, en mi bio vas a encontrar un link, en Instagram también, Facebook también. Y si no, lápiz y papel, pueden escribir un mensajito al WhatsApp, voy a decirlo todo completo, más 51-948-532-827. Ok, voy a repetir, más 51
948-532-827. Ahí, si es que no encuentran o no pueden acceder por los links, que normalmente sí funcionan, entonces escriben un mensaje y les va a salir un mensaje automático, ¿ya? En ese mensaje ahí los va a mandar a una pequeña encuesta, hacen la encuestita, o sea, dejan sus datos, su nombre para saber cómo ubicarlos y después les aparece el calendario. El calendario va a aparecer con su hora local. Si nos escriben, por ejemplo, de Ann Arbor, aparece la hora de Ann Arbor. Si es de Honduras, aparece la hora de Honduras. Si es de Argentina, la hora de Argentina. Si es de Perú, la hora de Perú. A mí, cuando ustedes agenden, me va a aparecer en mi horario. Y yo a esa hora me comunico con ustedes vía WhatsApp, hacemos una videollamada. Estén atentos nomás. Y bueno, como les digo, perfecto, perfecto. Entonces, y algunas veces también ocurre que se copan las consultas, guarden el link y lo vuelven la siguiente semana, encuentran un mejor horario. ¿Ya? Entonces, señores, no, sin más que decirles, pasen unas felices fiestas. Voy a hacer todo lo posible para poder juntarme con ustedes la otra semana. Como ya les digo, martes a la 1, jueves 7:45. Un gran abrazo a todos y que pasen unas bonitas fiestas.